Con las muy buenas tardes para todo Fernández Oro, para toda la región. Estamos nuevamente en HDT, la 95.3, a través de este programa semanal que hemos dado en denominar Reporte Político. Esta semana, en una jornada muy agradable, una tarde absolutamente primaveral, aquí en Fernández Oro. Bueno, vamos a hoy por la mañana con Majo, con mi compañera, anticipamos un poco los temas. ¿Cómo estás, Majo? ¿Cómo te trata la tarde? Muy buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la hermosa audiencia de la 95.3 y la que está atenta miércoles tras miércoles para que llegue el reporte político. ¿Puedo decir que tenemos mucha gente del otro lado? ¿Que semana a semana tenemos mayor cantidad de gente? Claro que sí, claro que sí. Hoy, por ejemplo, me dijeron, no me lo pierdo por nada. Bueno, ojalá que sea así. La idea nosotros desde la radio, desde la dirección de la radio, desde el programa, por supuesto, la idea siempre es tratar de levantar un poco el nivel de discusión, de análisis, de conversación, y por eso lo que buscamos es que los temas sean no coyunturales estrictamente, sobre todo atendiendo a que todavía estamos lejos, ¿viste, Majo, de las elecciones, más allá de que todo lo que significa el chusmerío, el armado de las listas y demás, siempre es lindo, siempre es agradable, siempre es lindo conocer el tema de los números de las encuestas. Claro que sí. La idea es justamente el tratar de analizar temas un poco más profundos, como decíamos hoy a la mañana en el programa tuyo. No quedarnos exclusivamente con la mirada de quiero ser candidato porque hace falta un legislador provincial de Fernández Oro en la legislatura. O sea, con eso no alcanza. El para qué, el de qué manera, el con qué objetivo. Ahí es donde está la esencia que a uno le interesa, fondo, que los oyentes, y uno mismo, por supuesto, tratar de conocer qué tipo de aportes pueden generar quienes están en lugares de conducción en este momento o Claro. quienes eventualmente tengan que ocupar lugares legislativos el día de mañana. Claro que sí, claro que sí. Y hoy para eso usted se encargó de tener ahí una grilla de invitados que va a sorprender. Bueno, decíamos por la mañana, tenemos una nota pactada, vamos a ver si podemos tomar comunicación en unos minutos con él, con el legislador provincial Juan Martín, habida cuenta de la problemática que se vive en la región andina, vinculado con la RAM, la resistencia ancestral mapuche. Entonces, un poco la idea es conocer cuál es la mirada del legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, acerca de un tema que, como mencionábamos también a la mañana, en la preventa del programa de Reporte Político, siempre ha sido anunciado desde el gobierno anterior, desde el gobierno nacional anterior, con Macri como presidente, como un problema que debía ser resuelto con una fuerte participación de la justicia y con una fuerte acción y acompañamiento del gobierno nacional. Pero a partir de eso, entonces, una de las notas va a estar girando alrededor de este tema. También, como mencionábamos más temprano, vamos a hablar con Diego García. Hoy se conocieron los números de pobreza, de la pobreza en la Argentina. Tristemente, ha crecido ese porcentaje de pobreza que ha manifestado el INDE, lo hace trimestralmente, así que Diego nos va a ir dando los pormenores de ese índice de pobreza. Y para el final, diríamos, el plato fuerte, tuvimos comunicación, vamos a tomar comunicación, mejor dicho, así se dice, con el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, quien sin duda que lo noté preocupado cuando hablaba acerca de esta nota, preocupado por el tema de la participación juvenil, por el tema de la falta de democracia dentro de los partidos políticos y la propuesta que en este caso Juntos Somos Río Negro pone en marcha para incentivar la capacitación, el contacto entre los jóvenes que forman parte de los distintos partidos
de la alianza Juntos Somos Río Negro, y por supuesto aprovechando que no es un año electoral, dado que no hay proselitismo por delante, entonces con esta finalidad de incentivar la participación, en este caso, de los jóvenes. Y a partir de ahí seguramente van a ir derivando temas vinculados con lo provincial, con la economía, atendiendo a sí, discúlpame, sí. Discúlpame, Leo. ¿Preocupación por la no participación de jóvenes, dice usted, en la política? ¿Hay un desinterés? ¿Es lo que visualiza Domingo? Bueno, es uno de los temas, ¿verdad? O sea, yo tengo la teoría que con el correr del tiempo se ha ido perdiendo o han ido perdiendo participación, no solamente los jóvenes, sino distintos sectores de la sociedad. Y esto tengo la teoría que se debe esencialmente a la falta de respuesta desde la política a los problemas de la gente. Con lo cual la gente se ha lentamente alejado de la participación política y esa participación política ha quedado circunscripta casi exclusivamente, desde mi análisis, sí, a lo que significa el voto, que no deja de ser importante, que no deja de ser trascendental, pero que de ninguna manera tiene que ser el único canal de participación democrático. Tiene que ser un canal más. De hecho, Majo, nosotros en la provincia estamos con, ni más ni menos que con probablemente un conflicto medioambiental, con lo que ha significado la aprobación por parte de la legislatura, hace un par de semanas atrás, del tendido del oleoducto que va a ir desde Vaca Muerta y hasta San Antonio Este. Esto seguramente con el correr del tiempo, este potencial problema ambiental va a transformarse en un conflicto ambiental. En algún punto es bueno eso, porque va a significar ni más ni menos que la participación. Generalmente los temas medioambientales están directamente relacionados con las generaciones más jóvenes y está absolutamente bueno que ocurra eso. Bueno, sí, la idea es, me parece, desde lo que hablaba antes de esta charla que vamos a mantener con Domingo, es generar esos espacios de discusión que no aparezcan exclusivamente cuando está el problema que luego se transforma en un conflicto, sino de antemano. Entonces, desde este punto, me parece que es, no diría innovador, porque la provincia ha tenido experiencias de este tipo a nivel multipartidario, pero sí esperanzador el hecho de que se convoque a distintos sectores que hoy se encuentran alejados de la participación política partidaria. Bien, bien. Bueno, ahí estamos entonces haciendo más o menos un pantallazo general para ver, vendría a ser lo que va a ser el menú de esta tarde de reporte político. Más que interesante. Bueno, invitamos a la gente a que, como siempre, a través de los canales habituales de la radio, a través del WhatsApp de la radio, a través de las redes, se comunique con nosotros y en la medida de lo posible nosotros iremos tratando de dar a conocer la opinión de la gente, ¿no? O sea, la idea es hacer un ida y vuelta. Y además considerar por ahí los temas que planteen para que en reporte político se desarrollen, ¿no? Sí, sin duda. Hoy a la mañana también tu programa, que evidentemente es muy escuchado y esperamos lo mismo de este programa, nos preguntaban, nos consultaban acerca de los problemas o de la realidad política local, de la realidad política que ocurre en el plano municipal. No es menor el tema, dijimos que la semana próxima vamos a tratar de ahondar en lo que tiene que ver con el costo de la política por un lado, y por otro lado también ya abocarnos de lleno a lo que va a significar el proceso político de, no diría transición, pero sí de elección de candidatos dentro del municipio, puntualmente dentro de la estructura del oficialismo, de la BIN. La BIN, por estos días, el intendente ha manifestado su intención de ser legislador. Bueno, evidentemente para dentro del oficialismo esto genera una convulsión interna muy grande. Probablemente producto de esa convulsión interna se hayan dado algunos de los movimientos que ocurrieron por estos días también en el ámbito del gabinete municipal.
y habrá que ver cómo sigue todo esto, así que nos vamos a tomar un par de días como para analizar puntualmente qué es lo que va aconteciendo en materia municipal. Sí, bueno, sí, lo que va aconteciendo y que dicen, porque dicen una cosa, pero yo no me lo creo de pronto. No, 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 Hay no, no. internas En que... política, a ver, gente siempre lo pensaba. En política no hay que creerle nada a los políticos, Epa, pero nada, epa, nada de epa. nada. Es fuerte lo que dice hay que usted, ¿eh? No, pero por supuesto, no hay que creerle nada. Los oyentes que están del otro lado, no hay que creerle absolutamente nada a ningún político. En política lo que hay que hacer es ver qué medidas, qué señales van dando los políticos, no lo que dice. Lo que dice no hay que creerles absolutamente nada. Por ejemplo, a ver, Sí. a nivel municipal, para contestar, uno ve por los portales y dice, bueno, a ver, ¿quién va a ser el heredero, el candidato del oficialismo? ¿Quién va a ser? Amati, Revalía, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Uno ve por ahí en algún que otro portal, mismo en canales informativos provinciales, y resulta que el parque industrial de Fernández Oro lo promociona Rebagliati. Ya resulta que el secretario de gobierno es importante, el intendente, o ya ahí hay una señal, eventualmente. ¿Puede ser una señal? Da la impresión que sí. Entonces, hay que ver, cómo dicho político, lo que está claro es que el intendente actual, y lo que está claro es que el intendente actual está, yo diría, casi desesperadamente tratando de formar parte de la lista de legisladores de Juntos Somos Río Negro de cara al 2023, casi desesperadamente y desvergonzadamente, diría. Epa, palabras fuertes usa usted, ¿eh? Sí, no es habitual que alguien que está en un lugar ejecutivo se autopromocione de la manera en que lo ha hecho el intendente. Pero bueno, son formas y habrá que ver los motivos, ¿no? El qué, el cómo, el para qué, como decíamos hace unos instantes. Si te parece, Majo, vamos a una pequeña pausa musical y ya cuando volvemos vamos a intentar estar en comunicación entonces con el legislador Juan Martín. Bien, vamos. Estamos en comunicación con el legislador Juan Martín de Juntos por el Cambio. Por estos días han ocurrido nuevamente hechos que son absolutamente reprochables, que desde el gobierno anterior del presidente Macri se venía reclamando la fuerte participación o la necesaria participación de la justicia por un lado y el acompañamiento del gobierno nacional para la resolución de los conflictos que por estos días se están dando con la autodenominada RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, que pretende ocupar una porción de la Patagonia, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, la provincia de La Pampa y también una parte de la provincia de Buenos Aires, que desconoce la Constitución Nacional, que desconoce estos grupos de pseudo terroristas, desconocen la legislación provincial y precisamente el legislador Juan Martín tiene una postura marcada al respecto y estamos interesados en conocer desde HDT, desde la 95.3 de Fernández Oro, a través de nuestro programa semanal Reporte Político, cuál es la mirada que tiene al respecto, sobre todo teniendo en cuenta la acción del gobierno nacional, la acción del gobierno provincial y también los antecedentes ocurridos. Juan Martín, ¿nos escucha? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes, Leo, buenas tardes a toda la audiencia. Te estaba escuchando con atención. Bueno, es prácticamente lo que decís vos. Estamos frente a una situación de mucha angustia, de mucha impotencia, y fundamentalmente de mucha desidia por parte de quienes tienen que hacer uso de la fuerza pública, a quienes les han dado el mandato, digamos, de alguna manera el monopolio de la fuerza, y hoy en esta localidad, yo me encuentro justo aquí en Bariloche, en la zona de Villa Mascardi, hemos visto lo peor que uno podía ver, que es que ataquen a la Gendarmería Nacional con municiones, que le prendan fuego a una casilla y que la Gendarmería no tenga la fuerza política y no tenga el respaldo político necesario para poder repeler ese fuego, esa verdadera agresión y esa afrenta a la soberanía nacional, ¿no? Así que
Desde mi bloque lo que estoy impulsando es una declaración de emergencia en la provincia, donde por supuesto el gobierno provincial tiene responsabilidad en este caso de no haber coordinado adecuadamente con el gobierno nacional para que hechos como el que se vive en la zona de Villa Mascardi, o que se vivió también en el Bolsón con otros ciudadanos que ya no está en territorio nacional, ya no está en un parque nacional como es el caso de Los Repollos, donde entraron también, le dispararon, le prendieron fuego al auto, también ocurrieron situaciones de violencia en el Club Andino del Bolsón, es decir, en un montón de situaciones de violencia extrema que se ha vivido en la cordillera y en la que nadie ha hecho nada, ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional. Y eso es un poco lo que estamos denunciando, repudiando y pidiéndole a los gobiernos que se pongan de acuerdo para tratar de transmitir, primero, apego a la ley, digamos, a que se respete la Constitución, y segundo, un poco de orden y paz, fundamentalmente paz, ¿no? Acá la comunidad mapuche, por ejemplo, la comunidad Winitray es una comunidad que vive en perfecta armonía en su cotidianidad con cada uno de los vecinos del Parque Nacional. Pero está este otro grupo, que son un grupo de insurrectos, un grupo de delincuentes que han generado daño, violencia, usurpación, y todo eso tiene que tener un fin, ¿no? Así que eso es un poco lo que estamos propiciando. Uno repasando, escuchaba al ex senador Pichetto hace un par de semanas atrás y consideraba que de ninguna manera tenían algún vínculo con los pueblos originarios, sino que por el contrario tenían características propias y vínculos con terroristas de la década del 70, del 60, que alertaban este tipo de actividades y de acciones. ¿Hay algo confirmado al respecto? ¿La justicia está investigando? Bueno, lo que estamos esperando es que la justicia investigue, porque lo que está claro es que hay un grupo que se autopercibe mapuche. Hay gente que hasta hace 2 años o 3 años atrás, un caso muy conocido aquí, que uno de los líderes y cabecillas era mormón. También está confirmado que Perdía y Vaca Narvaja le han prestado asistencia a través de apoyo con abogados, aparte de esta gente. También lo que está confirmado son las declaraciones del propio Orlando Carriqueo, que está a cargo del Parlamento Mapuche Tehuelche, que dice que en realidad la violencia viene instigada por dirigentes del PRO. Yo, por ejemplo, soy un dirigente del PRO y no paro de pedir que se termine con la violencia y que se termine con toda esta desidia. Entonces lo que hay aquí es un discurso radicalizado, hay sectores ideologizados de una manera negativa en toda esta cuestión, y lo que necesitamos es que de una vez por todas el gobierno nacional actúe con toda la fuerza de la ley y puedan sacar a estos personajes que hoy están de alguna manera manteniendo de rehén a toda una comunidad. Ayer usurparon la casa de Dates, hoy fueron por la casa de Frutos, y ahí siguen casas allí, digamos, en esa zona hay un montón de vecinos que viven con el corazón en la boca, ¿no? Para decirlo concretamente así. Así que estamos en el peor de los mundos en este tema, Leo. Ahora, la justicia federal al respecto no ha ordenado a que el Ejecutivo Nacional se haga cargo con la presencia de la Fuerza de Seguridad de nuevo sobre esa área. No, incluso tenemos un caso que es la Escuela Militar de Montaña, donde la jueza federal de Zapala, subrogando el juzgado de aquí, ha hecho todo lo contrario, ha tomado un amparo como una medida permanente, y eso ha generado prácticamente también una entrega de esa tierra a una comunidad, la comunidad Ranquehue. Los antecedentes son todos muy malos, la verdad es que la justicia deja mucho que desear en este tema, y después hay órdenes ejecutadas por la justicia, por ejemplo el desalojo de las tierras del obispado, donde quien debe desalojar allí, que es el Ministerio de Seguridad, tiene que dar la orden y no la da, digamos. ¿Y por qué no la da? Porque tienen miedo que en un desalojo haya alguna situación de violencia, pero bueno, si tienen miedo de cumplir la justicia, tienen miedo de cumplir la ley y tienen miedo de enfrentar a esta gente que de alguna manera está propiciando un escenario de guerrilla, como fue el que describió Miguel Pichetto hace unos días, bueno, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Porque lo que necesitamos son gobernantes que tengan apego por la ley y la Constitución, y no estas miradas, consejos ideologizantes que no hacen más que generar desorden y miradas parciales, muy parciales, ¿no?
Bien, clarísimo. Evidentemente estamos en el peor de los mundos, como lo mencionabas vos. Un mundo en donde hay violencia, en donde no hay apego por la ley, en donde no hay voluntad por hacerla cumplir y por sobre todas las cosas casi como con miedo en última instancia y tomando partido desde en este caso del Ejecutivo Nacional por uno de los sectores cuando no debiera de hacerlo. Entonces, bueno, evidentemente la situación es realmente muy, pero muy, muy preocupante y por eso creo que ha tomado este estado de publicación nacional. Ayer anunciaron la creación de una fuerza específica conformada por 3 fuerzas federales y la fuerza provincial para ocuparse del tema, pero honestamente, hasta que no los vea funcionar, porque acá ya vino la Gendarmería, vino la PCA, vino la Prefectura, hicieron un relevamiento ocular, se fueron y no volvieron nunca más. Incluso en ese relevamiento lo que hicieron fue reunirse con la madre de Rafael Nahuel, digamos, y quien se reunió fue la por entonces ministra de Seguridad y ministra de Derechos Humanos, la señora Lozardo, que ahora no es más la ministra de Justicia, y la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, ¿no? Las dos ministras vinieron acá a reunirse con la mamá de Rafael Nahuel, mientras las fuerzas federales se suponía hacían un relevamiento ocular que no tuvo ningún fin específico, digamos, ¿no? Así que lo que queremos es que de una vez por todas las fuerzas federales hagan lo que tienen que hacer, que es entrar, sacar a los delincuentes y volver a garantizar la paz y el derecho de propiedad privada que está siendo violentado y usurpado por esta gente. Sí, claramente una mirada parcializada del Ejecutivo Nacional, una vez más. Sí, Juan Martín, te agradecemos el tiempo para la explicación de esto que está tristemente aconteciendo una vez más en la cordillera. Seguramente con el correr de la semana te estaremos convocando para tratar este y otros temas. Muchísimas gracias. Bueno, cómo no, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a una pequeña pausa musical y en unos instantes estamos de vuelta. Con las buenas tardes para el licenciado en Economía Diego García. Nuevamente lo hemos convocado, como lo hacemos semana tras semana, para analizar números, datos. Esta semana es muy particular porque se ha dado a conocer el índice de pobreza. Entonces, bueno, al respecto queríamos conocer los datos que tristemente han acontecido. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, escucho perfecto. Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo va? Bueno, estábamos en la presentación. Por estos días se ha dado a conocer, creo que en el día de hoy se ha dado a conocer puntualmente el índice de pobreza. Y bueno, queremos aprovecharte para que hagas un análisis acerca de cuáles son los números y cómo venimos con relación a la medición anterior. Bueno, en términos generales, lo que se dio a conocer hoy es el primer semestre, el índice de pobreza del primer semestre del año 2022. Cabe aclarar que esto es fruto de la encuesta permanente de hogares que se realiza en forma trimestral en casi todo el país, en varios puntos, en todas las provincias están involucradas, pero no significa que la totalidad de las provincias son evaluadas. Por ejemplo, la provincia de Río Negro, el único punto de evaluación que tiene el operativo de la encuesta permanente de hogares es Viedma, junto con el conglomerado de Carmen de Patagones. Luego, no se mide en Río Negro otro centro urbano. O sea, perdón. Esa es la primera limitación. En el muestreo, en el caso de la provincia de Río Negro, únicamente y exclusivamente es la comarca Viedma-Patagones. Viedma-Patagones. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Neuquén, para los que nos estén escuchando, sé que la radio se escucha hasta Neuquén, claro. Para la provincia de Neuquén, el único conglomerado que se mide es Neuquén-Plotier. Únicamente. O sea, en el caso de San Carlos de Bariloche, que es la localidad poblacionalmente más importante de la provincia, no se mide. No se mide. De las 4 ciudades más importantes en cuanto a demografía, a cantidad de población de la provincia de Río Negro, podríamos hablar de Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma, solo se mide en Viedma y en conjunto con la localidad de Carmen de Patagones, que sería la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Diego, en el caso de Neuquén, sí, solamente Neuquén y Plotier. Te interrumpo, entonces,
Sí. ¿Esto no significa que está sesgado para la Patagonia en general, el índice de Bueno, pobreza? por ejemplo, en el caso de la provincia de Chubut, se mide en Comodoro Rivadavia Ratil, es decir, Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew. En el caso de la provincia de Santa Cruz, se mide solamente en Río Gallegos, y en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, se mide Ushuaia Río Grande. Pero Neuquén, Plotier. Río Negro, Viedma, San Carmen de Patagones, Chubut, Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia, y en el caso de Santa Cruz, Río Gallegos y finalmente Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande. Si vamos a zona pampeana, por ejemplo, se mide solamente en La Pampa, Santa Rosa. Si vamos a Córdoba, se mide solamente Córdoba y Gran Córdoba. Si vamos a Buenos Aires, la que más se mide, porque se mide Bahía Blanca, se mide Mar del Plata, el conurbano, ¿no? Si vamos al noreste, Catamarca, solamente en Gran Catamarca, Gran Tucumán, solamente Jujuy, la capital, La Rioja y Salta, Santiago del Estero y La Banda, todas se miden las capitales, salvo la provincia de Buenos Aires, que tiene una medición más extendida. ¿Cuál es el número que ha arrojado a nivel nacional y si ya está el desglose para la región patagónica? Bueno, estamos hablando, por eso quiero decir, que esta muestra comprende un universo de 29 millones de personas sobre un total de 47 millones de personas que se estima que arrojó el censo 2022. Correcto. Es decir, que sobre esa base podemos decir que la medición para el primer semestre, lo que estamos hablando es de una foto que ocurrió hasta junio de este año, arroja un 36,5% de pobreza, lo que implica aproximadamente para el total del país, no para para el total si lo extrapolamos, una cantidad equivalente a 17 millones de personas bajo la línea de pobreza. Cabe aclarar que la línea de pobreza en la Argentina no se mide en forma multidimensional, es decir, esta gente no es que no tiene retrete o no tiene servicios básicos o cloaca o gas, sino se mide solamente por línea de ingreso, es decir, cuál es el ingreso del hogar y cuál es el ingreso individual. Y de esa manera se determina la pobreza del hogar o no y la pobreza o no del individuo. En el caso de hogares, para ser pobre un hogar, todas las personas en condición de trabajar tienen que juntar por debajo de 93.000 pesos por mes. O sea, todo aquel hogar que no gane 93.000 pesos, 93 lucas es pobre. Exacto. Hogar tipo, tomemos dos adultos, los dos adultos tienen que juntar ingresos totales por 93.000 pesos. A lo que desde ya estamos ya evidenciando que la vara es muy baja. Sí, muy baja. Y el ingreso individual es de 58.000 pesos. Esa es la proporción que da. Perdón, me equivoco. El ingreso de indigencia es 58.000 pesos. Ya me estoy equivocando, discúlpeme. O sea, es decir, para ser pobres, 93.000 pesos. ¿Sabes lo que sucede? Que como la EPH tiene resultados trimestral y la valorización de la canasta es mensual, yo sigo todos los meses la valorización, y esto está a junio del año pasado, a junio de este año, y junio de este año en la Argentina parece que fue hace 10 años atrás. Sí, el ingreso total familiar para no ser pobre, 93.000 pesos. Para no ser indigente, 58.000 pesos. O sea, que el que gane, para los oyentes, menos de 58.000 pesos, indigente, directamente. Sí. Sí. Bien, Diego. La indigencia es un dato que asusta la indigencia es producto de la cuarentena. A partir de la cuarentena empieza a surgir números altos de indigentes. Estamos hablando de orilla todo el tiempo los dos cifras, los dos dígitos. En este caso dio 8,8% y equivale a 4,5 millones de personas en situación de indigencia. Hablamos de que viven en casos sin servicios públicos, sin escolarización, con problemas de asistencia de salud o en situación de calle. 4,5 millones. Vale decir, sobre ese 36% de pobres,
un 9%, casi un 9% corresponde a indigentes. Es muy alto. Es altísimo. Y se considera como indigente, entonces, un pequeño repaso, aquellos que ganan 58.000 o menos pesos Sí. mensuales. Realmente es absolutamente preocupante este índice que se da trimestralmente, ¿correcto? Sí, sí. Bien. Sí, es tremendo. Son números durísimos. Ahora, para ser rápido, esto yo no quiero marearlos con los números, pero me gustaría comentarles cuál es la vara con la que medimos esta pobreza y cuál es la canasta. Te lo digo así rapidito, la canasta. Rápidamente, la canasta básica. antes de la pausa musical. Pan 6 kilos por mes, galletitas 420 gramos por mes, galletitas dulces 200 gramos por mes, arroz 1,5 kilos por mes, harina 1 kilo por mes, fideos 1,7 kilos por mes, papas 6 kilos por mes, azúcar 1 kilo por mes, por ejemplo, frutas todas juntas 5 kilos por mes, carne 6 kilos por mes, huevos 2 docenas por mes, leche 900 gramos serían, 9.000 gramos, o sea, 10 vamos por el kilo por leche, 10 cartones de leche por mes. Manteca 60 gramos por mes, aceite 1.200 gramos, por ejemplo, 1,5 litros de Todo de esto, aceite por mes. perdóname, todos estos datos que están Café dando, medio kilo por mes. Este sistema, esta canastita es la que mide la indigencia y de la cual surgen luego los datos para, por un coeficiente, mide la pobreza. O sea, no estamos tampoco midiendo la pobreza por ingresos, teniendo en cuenta, sin ir más lejos, el índice de alquileres con la ley de alquileres este mes, que va a arrojar una actualización de 65%, ¿no? Sí. O sea, Bien, si una Diego. persona pagaba 10.000 pesos en el mes de septiembre, con el índice de actualización, si se le cumplió el año según la nueva ley de alquileres, va a pagar 17.000 pesos, 16.700. Es decir, esa es la realidad, ¿no? De que la vara sobre la que estamos hablando, de casi 17, 18 millones de personas bajo la línea de pobreza, es una vara muy, muy baja, muy, muy baja. Si querés te repaso rápidamente, menores de 14 años, de cada 50% de pobreza, de cada dos, uno es pobre. A medida que más chico la edad, más índice de pobreza. La pobreza llega a 55% en menores de 10 años en el país, y las regiones con mayor índice de pobreza son Concordia, Gran Resistencia Chaco, Concordia Tres Ríos, y le sigue el conurbano con 42%. Si para Neuquén, por ejemplo, Plotier 30%, y en el caso de Viedma y Carmen de Patagones, Neuquén Plotier 37% y Viedma y Carmen de Patagones 40%, los dos. Neuquén como Viedma están por arriba del nivel nacional en pobreza. De la media nacional. Bien, Diego, te agradecemos mucho. Seguramente la semana próxima iremos desglosando en la medida de lo posible un poco más estos Mujeres datos. y jóvenes más pobres. Mujeres y jóvenes más pobres. Esa es la línea. Mujeres y jóvenes más pobres. Tristísimo el dato que nos has dado. Te agradecemos mucho, Diego. Listo. Dios mediante, la semana próxima te volvemos Saludos a todos allí, a todo el saludo a toda la radio. Gracias, hasta luego, los oyentes. Vamos a una pausa musical y en unos instantes estamos de vuelta. Con el diputado nacional Agustín Domingo, perteneciente a Juntos Somos Río Negro. En esta ocasión hemos tomado comunicación con el diputado, con Agustín Domingo, con la intención de conocer cuál es el espacio que se le está dando a la formación política de los jóvenes dirigentes, habido cuenta de la búsqueda de participación política, en este caso de la juventud, teniendo en cuenta también que es uno de los puntos débiles diríamos, de la democracia. La provincia de Río Negro, si se quiere, tiene un antecedente en cuanto a formación política de jóvenes dirigentes, allá por el año 2006, cuando a través de una ley provincial, lo que hizo es obligar al Ministerio de Gobierno que tomara cartas en el asunto para la formación política de los dirigentes jóvenes, hasta 30 años, recuerdo en aquel entonces, de los distintos partidos políticos, y llevó adelante un proceso de capacitación que entiendo por estos días
también está implementado en parte a través del Ministerio de Educación. Pero en esta ocasión lo que nos convoca, decía, es la Escuela de Formación Política para Jóvenes que está llevando adelante el partido Juntos Somos Río Negro. Agustín Domingo, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, perfecto, Leo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, quería que nos contaras un poco a toda la audiencia de HDT, la 95.3, de Fernández Oro y los alrededores, un poco de qué se trata esta escuela de formación política, si ha arrancado, cuáles han sido las sedes, quiénes participan, en definitiva, que nos comentes un poco de qué se trata. Bueno, sí, la verdad es que es un programa muy interesante que comenzamos a principio de año. Dividimos la provincia en las 8 circunscripciones electorales que hay, y en cada una de ellas damos una capacitación en 8 temáticas distintas. Entonces vamos haciendo la rotación alrededor de toda la provincia. Son charlas que están destinadas a los jóvenes que participan en nuestro espacio político. Este es un año no electoral, usualmente los jóvenes se movilizan cada vez que hay elecciones, a hacer distintas actividades vinculadas a la elección, y la verdad es que nos pareció oportuno en un año no electoral hacer esta capacitación en distintas áreas, ¿no? A mí, en mi caso, yo soy formador en cuestiones económicas, y bueno, ahí charlamos un poco de la economía en general, de la economía de la provincia de Río Negro, pero después hay otros que hablan de género. La ex ministra de Educación, Mónica Silva, habla de la historia de la conformación de Juntos Somos Río Negro. La verdad es que son charlas muy interesantes y bueno, los chicos se acercan, algunos chicos, otros no tan chicos. La verdad que ha ido creciendo la participación a lo largo de las jornadas, y un poco lo que nosotros le expresamos es que es importante concurrir y participar de estas capacitaciones. Cada uno asiste tal vez a las que más le interesan de acuerdo a sus áreas de interés o de afinidad, pero también resaltamos la importancia de la formación en los jóvenes, ¿no? Porque Juntos Somos Río Negro ha ido creciendo políticamente y ha asumido cada vez mayores responsabilidades, no solo en el gobierno provincial, a nivel municipal en cada vez más municipios, en las cámaras del Congreso Nacional. Y para ocupar esos roles de tanta responsabilidad necesitamos estar formados, necesitamos estar capacitados, necesitamos continuar los estudios terciarios, ¿no? La verdad que estos son charlas que son muy interesantes, pero sirven también para resaltar la importancia de esto, ¿no? El Estado es cada vez más complejo, las demandas son cada vez más exigentes, y para eso necesitamos estar a la altura de las circunstancias, y es importante resaltar esto, ¿no? Lo clave que es estar capacitados y formados. Agustín, vos mencionabas las 8 circunscripciones de la provincia. La consulta puntual es de qué manera se dicta esta capacitación, vale decir, ¿es presencial, es virtual, aprovechando las nuevas tecnologías que permiten justamente esto, el poder hacerlo de manera simultánea a lo largo y ancho de la provincia? ¿Cómo es la metodología que se utiliza? No, es presencial, lo organiza la mesa local de cada una de las localidades en las que vamos, se alquila un salón. No es necesario ser afiliado, nosotros convocamos a los jóvenes que son de nuestro espacio, pero la verdad es que no es necesario estar afiliado a Juntos Somos Río Negro. Y queríamos hacerlo presencial porque después de 2 años de pandemia, también lo tomamos como una oportunidad para volver a reencontrarnos, así que por ese motivo lo estamos haciendo presencial. Claramente es evidente entonces, lo que tiene que quedar claro me parece, es que en estas capacitaciones lo que se hace es se capacita y no se adoctrina. No, está claro, sí, exactamente. Cada uno habla, obviamente que uno no puede escapar a dar la visión personal en cada una de las áreas en las que se habla, pero no es de adoctrinamiento político ni mucho menos. Son áreas temáticas específicas en las cuales se habla objetivamente y se capacita objetivamente a los jóvenes. Bien, voy a aprovechar tu experiencia como ex ministro de Economía de la provincia, te voy a sacar ya lo que tiene que ver con la formación política para los jóvenes dirigentes, y conocer un poco
cuál es la mirada tuya respecto de lo que acontece en cuanto al ámbito inflacionario en la República Argentina. Vale decir, vamos camino a una hiperinflación, vamos camino a mantener un nivel de alta inflación en la Argentina, pero sin llegar a un proceso de hiperinflación, y de qué manera eso puede impactar en nuestra provincia. Bueno, sí, la verdad es que los niveles de inflación son alarmantes. Nosotros entendemos que, o yo entiendo al menos que detrás del proceso inflacionario hay una causa raíz y principal, que es la emisión descontrolada, a consecuencia de que siempre gastamos más de lo que recaudamos, que es los ingresos genuinos son los ingresos por recaudación de impuestos. Cuando nosotros gastamos de más y nos endeudamos o emitimos moneda cuando ya nadie nos presta, eso a la larga genera inflación, o sea que todo plan antiinflacionario tiene que apuntar a equilibrar las cuentas públicas del Estado Nacional, ¿no? Porque la verdad que las provincias y los municipios no tienen la posibilidad de emitir o de endeudarse indefinidamente, entonces siempre algún año podrán estar con un leve déficit, pero al año siguiente vuelven al equilibrio, o sea que los desequilibrios son siempre del Estado Nacional y ha ocurrido en todos los gobiernos de distinto color político que nos han que se hacen cargo del gobierno nacional. Entonces, en la medida que no ataquemos y no logremos un consenso sobre cómo llevar adelante ese plan de equilibrio y de ordenamiento del Estado Nacional, va a ser muy difícil que se pueda atacar de raíz al problema inflacionario. Bueno, de hecho nosotros presentamos un proyecto que apunta a esto, a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para ponerle más límites, pero en definitiva no hay que atacar, digo, eso puede ser una solución, pero en la medida que no se ataque el problema de raíz, que son los desequilibrios que hacen que el Banco Central emita para cubrir ese déficit, es muy difícil solucionar el problema, ¿no? Ahora, puntualmente con relación al Banco Central, esto arranca a partir de la modificación de la Carta Orgánica hace unos 10, 12 años atrás. Sí, exactamente. Nosotros proponemos volver a la misma Carta Orgánica que estaba, la Carta Orgánica que modificó Juan Labaña cuando era ministro, que obviamente que era necesario modificarla con la salida de la convertibilidad, pero con la Carta Orgánica de Labaña no hubo inflación. La inflación comenzó en el 2012, la aceleración de la inflación en el 2012 cuando se aflojaron todos los límites y se le permitió al Banco Central emitir indefinidamente. Nosotros proponemos volver a los límites que había en aquel entonces, y además proponemos que el gobierno del Banco Central, el directorio, sea compartido con la oposición, de forma tal que obligue esto a que la política monetaria esté consensuada entre los principales partidos del oficialismo y de la oposición. Qué interesante. Se ha presentado un proyecto, entonces, Juntos Somos Río Negro ha presentado un proyecto al respecto. Sí, así es. A raíz de lo que comentabas, entonces, con relación al déficit, la provincia no debiera de tener mayores inconvenientes de cara a los vencimientos del Plan Castelo. Bueno, los vencimientos ya pasó, digamos. La verdad es que el crédito que tiene la provincia, siempre, y a raíz de que las cuentas están ordenadas, siempre existe la posibilidad de renegociarlo o de reprogramar los vencimientos. En definitiva, los estados no se supone que paguen el capital de sus deudas, sino que controlen que los niveles de endeudamiento no superen ciertos límites, y en eso la provincia está dentro de esos límites, porque de hecho Nación no te autoriza a tomar un crédito si no cumplís con este requisito, y luego tiene que haber acceso a los mercados financieros para poder reprogramar. Cuando no hay acceso, como ya pasó en el 2020, esto le sucede no solo a Río Negro, sino a todas las provincias que han tomado créditos para hacer obra pública, le sucede al gobierno nacional, y se avanza en un proceso de reestructuración de deuda. La expectativa de máxima es que logremos este reordenamiento en el Estado y volvamos a los mercados de deuda o de crédito, mercados financieros internacionales, para que esta reprogramación de pasivos no sea un problema. Si eso no ocurre, va a pasar algo parecido a lo que pasó en el 2020. Vamos a ir todas las provincias y el gobierno nacional hacia una nueva reprogramación compulsiva, si se quiere, de la deuda, pero la verdad es que esa es la situación. No hay que crear un fantasma alrededor de los vencimientos de la deuda. Obviamente que si queremos crecer
si queremos ser considerados serios y si queremos atraer inversiones, tenemos que ordenar las cuentas y hacer que las reprogramaciones o las renegociaciones sean voluntarias. Eso es lo óptimo, lo ideal, lo que nos reinserta de nuevo en el mundo, lo que hace que podamos tener más oportunidades de inversión. Pero bueno, digo, en esto de plantear los distintos escenarios, todos tienen resultados que algunos son mejores, otros son peores, pero de ninguna manera significan un quiebre del No es Estado el fin, provincial. claro, no es el fin del mundo. Bien, bien, clarísimo. Exactamente. Bueno, un lujazo le decimos a los oyentes de HDT, la 95.3 que nos estamos dando. Estamos tomando comunicación con Agustín Domingo, diputado nacional, Juntos Somos Río Negro. Y quiero aprovecharte también, a raíz de lo que ha ocurrido por estos días con el ataque incendiario en la zona andina, aquí en nuestra provincia, por parte de, se supone, el grupo autodenominado RAM en Villa Mascardi. ¿Cuál es la postura que tenés y que ha tomado Juntos Somos Río Negro? Si ha tomado Juntos Somos Río Negro una postura frente al hecho incendiario contra Gendarmería Nacional. Sí, obviamente, nosotros repudiamos absolutamente este nuevo hecho de violencia que tiene, la verdad es que todavía no se ha determinado, pero lo más probable es que sean los mismos protagonistas de siempre, aquellos que han utilizado la violencia para reclamar por lo que creen que es un derecho, y la verdad es que nosotros repudiamos absolutamente esa metodología, le pedimos un pronto esclarecimiento por parte de la justicia, que es la justicia federal en este caso, ante la cual se ha radicado la denuncia, y un pronto accionar de las fuerzas federales. No podemos permitir como país que una fuerza federal como es la Gendarmería sea atacada de esta manera y no se refuerce la vigilancia y no se salga a buscar inmediatamente a quienes fueron los autores de semejante barbaridad, ¿no? Pero bueno, creo que esto es una consecuencia de este dejar hacer por parte del Estado Nacional, y que termina con esto, ¿no? No pasa solamente por la poca presencia de las fuerzas federales, pasa también por el apoyo explícito que han dado algunos funcionarios nacionales del INAI a los usurpadores, el apoyo logístico y permitirles avanzar con esta metodología a personas que no tienen una tradición histórica o no han podido demostrar una tradición histórica, que no reconocen al Estado Nacional, al Estado provincial, que reniegan del Estado argentino. La verdad es que es inentendible lo blandos que hemos sido ante actitudes tan violentas y lo poco apegados a aplicar la ley y los castigos a quienes ejercen la violencia para reclamar sus derechos, ¿no? La verdad es que en este caso nosotros también presentamos dos proyectos de ley. A eso Uno iba. para... Vos mencionaste justamente el INAI, es decir, claramente hay un conflicto de territorialidad con los indígenas, con los pueblos originarios. ¿Qué dice el Sí, proyecto? ¿Sobre qué trata en definitiva el proyecto presentado? nosotros presentamos dos proyectos. Hace un tiempo con Di Giacomo presentamos en diputados un proyecto que había presentado Bretilnec ya en el Senado, lo presentamos en Espejo, que apunta a endurecer las penas de aquellos que usurpan o toman propiedades en grupo, porque la verdad es que no es lo mismo quien toma una propiedad o hace una usurpación individualmente que quien lo hace en grupo, porque de esta manera intimida y siembra el terror entre los vecinos, y aún endurecerlas aún más en aquellos casos en que acreditan tener derechos tradicionales o ancestrales no justificados. Es decir, si alguien aparece y dice yo soy mapuche y no lo justificó, no está inscrito como comunidad, no ha acreditado esa pertenencia histórica al lugar, sino que claramente lo está haciendo para beneficiarse de esa situación, bueno, también las penas, una vez que esto se demuestre, deberían ser más gravosas para estos casos, ¿no? Porque, bueno, por la gravedad y por respeto también a quienes realmente pueden acreditar una pertenencia histórica y una pertenencia a una comunidad, a un pueblo originario. Y el otro proyecto que presentamos
que tal vez no está tan vinculado con el caso de Mascardi, pero que sí en otros casos ha traído mucho ruido, eh, es el de establecer un nuevo proceso para otorgar la propiedad comunitaria, porque la verdad es que la propiedad comunitaria a los pueblos originarios es algo que es un derecho que está garantizado en la Constitución. La ley que le dio facultades al INAI para hacer el relevamiento le dio facultades solo para eso, para relevar las distintas comunidades y pueblos originarios, pero no para otorgarles un título de propiedad ni de propiedad comunitaria. Y la verdad es que lo que está haciendo el INAI es avanzando en una facultad que no tiene, es firmar unos documentos, unos actos administrativos que en la práctica termina siendo como si fuera un título de propiedad, porque le sirve a algunas comunidades para, por ejemplo, frenar acciones de desalojo por parte de la justicia. Y la verdad es que eso es una situación muy irregular, por eso nosotros lo que estamos proponiendo es crear un procedimiento en el cual tengan participación las provincias y el INAI, porque esta es la otra irregularidad, ¿no? El INAI toma esas determinaciones sin darle participación ni a las provincias donde están las comunidades, ni a otros terceros que pueda haber afectado, propietarios particulares, organismos nacionales, provinciales que detenten un derecho sobre las tierras que coincida con el reclamo de los pueblos originarios. La verdad que son temas complejos que, previo a otorgar un título o emitir un acto administrativo que otorgue algún derecho sobre un territorio, hay que hacer un proceso transparente, y eso es lo que estamos proponiendo en este otro proyecto de ley, un procedimiento transparente, donde haya audiencias públicas, donde todos puedan expresarse, donde todos participen, y donde la decisión la terminen tomando dos representantes por parte de la provincia en la que está el territorio y un representante por parte del gobierno nacional a través del INAI. Entendemos que de esa forma sería mucho más transparente y prolijo, y se estaría reconociendo a todas aquellas comunidades que pueden acreditar efectivamente su pertenencia histórica, se le estaría reconociendo ese derecho a la propiedad comunitaria que garantiza la Constitución, que hoy no se está garantizando porque es tan irregular todo lo que hace el INAI que no se está logrando el cometido que es el de garantizarle este derecho constitucional a los pueblos. Bien, clarísimo, interesantísimo escuchar todos estos proyectos. Ojalá prontamente se le dé bolilla, se le dé bola en el Congreso Nacional a temas tan candentes y que generan tanta preocupación en nuestra Patagonia, a lo largo y ancho de toda la Patagonia, particularmente en nuestra provincia. Le contamos a la gente, estamos en comunicación con el diputado nacional Agustín Domingo. Y Agustín, antes de pedirte, no puedo dejar de preguntarte acerca de las próximas elecciones, el 16 de abril. Dos consultas. Primero, si ya está establecida esa fecha como fecha de la próxima elección para gobernador en la provincia de Río Negro, nuestra provincia. Y en segundo lugar, a ver si entiendo bien, si la elección de esta fecha tiene que ver con el salir un poco de la grieta, ¿verdad? Que está tan latente y permanentemente en todo, en la provincia, en los municipios y también en el país. Sí, a ver, la fecha de la elección en Río Negro la define el gobernador, la gobernadora en este caso. Se está hablando de abril, fue la misma fecha en la que votamos en el 2019 y el espíritu es ese, es el de alejarnos de las elecciones nacionales, tanto para la elección a gobernador como para la elección a intendentes, a los gobiernos locales. La verdad que es muy sano alejarse de esta discusión nacional por el efecto arrastre que produce, ¿no? La verdad que no es sano para la democracia juntar todas las elecciones de los distintos niveles de gobierno, porque el votante vota distinto para presidente que para gobernador o para intendente, pero cuando uno le pone todas las boletas juntas en una única elección, tal vez se terminan beneficiando o perjudicando por este arrastre los candidatos de los gobiernos locales. Entonces, la verdad que es muy sano que se le pueda permitir al elector rionegrino votar diferenciado, y por eso se está pensando en abril, pero bueno, es una decisión que irá a tomar en su momento
la gobernadora, a partir del diálogo obviamente que existe dentro de nuestro espacio político, ¿no? Bien, Agustín, no te robamos más tiempo, te agradecemos la participación en HDT, en Reporte Político, en la 95.3 de Fernández Oro, que tiene un impacto sobre buena parte del Alto Valle de Río Negro, y seguramente te vamos a comprometer aquí al aire para que en el futuro volvamos a molestarte en base a la coyuntura política y económica que vaya transitando el país. Cómo no, Leo, a disposición. Bueno, el próximo sábado vamos a estar en Cipollética solamente con la capacitación política para toda esa zona, pero a disposición para volver a charlar con HDT cuando ustedes me llamen. Muy bien, muchísimas gracias. Ha pasado por estos micrófonos, por HDT, el diputado nacional Agustín Domingo, perteneciente a Juntos Somos Río Negro. Vamos a una pausa musical y en unos... Bien, Majo, evidentemente, como decíamos al principio, el programa nos ha quedado corto hoy, una vez más. Han sido muchas las notas, han quedado muchos temas afuera. Es verdad. La coyuntura manda, esto que mencionábamos al principio, después que tocamos el tema con el diputado provincial Juan Martín, y ahora recientemente lo volvimos a hablar con el diputado nacional Agustín Domingo. Es una coyuntura muy difícil la que vive nuestra provincia en un sector en particular, ¿no?, en este momento. Y como mencionamos también antes de la nota con Juan Martín, seguramente con el correr del tiempo van a haber conflictos ambientales, habida cuenta del oleoducto y el cambio de la legislación provincial que va a permitir entonces la salida de petróleo del Golfo de San Matías, y consecuentemente esto va a generar algún tipo de conflicto social y va a tener repercusión en el ámbito político. Algo muy muy raro, porque da la impresión como que en esto en particular hay una mirada en favor de aquello que no es contaminante, como el hidrógeno, pero en paralelo algo que es muy contaminante, como el oleoducto de petróleo. Temas que seguramente con el devenir de las semanas y con el correr del tiempo van a ir saliendo más a la luz, y que vamos a ir analizando en la medida que el tiempo nos lo permita acá en Reporte Político. Bien, y yo me quedo con esto, ¿no? Que da para mucho hablar lo que decía Juan Martín, esto que hay gente que se autopercibe mapuche, o sea, cuántos intereses detrás, ¿no? Y yo ahí lo que me quedo con lo que decía de Juan Martín, lo que vos estás repasando, y lo que decía el ex senador Pichetto un par de semanas atrás. Y el grupo de terroristas, de guerrilleros, que algunos de los cuales residen en San Carlos de Bariloche y que le están prestando asistencia logística. Claro, porque hoy escuchaba, por ejemplo, un noticiero al mediodía que eran encapuchados los que habían tomado una casa. Sí, casi como que está de moda. Domingo lo mencionaba también en parte de la nota. No es lo mismo una situación que está llevada adelante en grupo, una usurpación que está llevada en grupo, que una que es llevada de manera individual. Tiene que tener un correlato judicial distinto. Es evidente que para todo esto tiene que haber voluntad política. Y en el ámbito nacional no hay voluntad política para resolver un conflicto que con el correr del tiempo está cobrando más importancia. Que sí, es como una bola de nieve. De pronto me hizo acordar voluntad política. Me acuerdo en la era Macri, era Bullrich, la fuerza a la calle y no habían piquete, no habían corte de ruta, no había nada, o sea. Bueno, pero frente al desorden generalizado que se vive, me da la impresión que, o por lo menos desde el punto de vista de las encuestas, es lo que la gente está buscando. Mira, le decimos a los oyentes, hay dos temas que en general la política no puede dominar. Uno el de la inseguridad y el otro el de la inflación. Cuando se le va de las manos no lo puede dominar. Entonces, en la provincia nuestra, más allá de esta contingencia que toma tono nacional, que es lo de Villa Mascardi, sí. La provincia nuestra está desbordada en el ámbito de la seguridad. Hay una inseguridad pero galopante. No lo puede manejar en este momento la ministra de Seguridad. Y la inflación tampoco la puede manejar Weisberg, el ministro de Economía de la provincia, como no está pudiendo hacerlo a pesar de que
pone plata en los medios para que no se hable al respecto, el ministro del Frente de Todos, Sonrisa Massa, con su plan Vamos Viendo. Vamos viendo cómo sale, vamos viendo y vamos viendo y vamos viendo. Da la impresión que está agotado el modelo que pretende el Frente de Todos. No logra dar respuesta en ninguno de estos dos ámbitos. Se le escapó la tortuga, como decía Maradona. Y lo vivimos nosotros como ciudadanos, vos, yo, Claro, los oyentes, sí. cotidianamente. Muy triste esto, muy, muy triste. Lamentable, es verdad. Si te parece, la semana que viene los invitamos a los oyentes a partir de las 7 de la tarde. Reporte político por la 95.3 HDT desde acá, desde Fernández Sur. ¿Te parece, Majo? La semana que viene nos reencontramos. Con temas tan interesantes o más que este miércoles. Hasta la semana próxima. Chao, chao.